Buenos días, bienvenidos a una conferencia más de nuestro primer ciclo de conferencias gratuitas Sanar en Casa. El día de hoy nuestra cuarta conferencia se titula Errores más comunes en la lectoescritura, estrategias de prevención y corrección, con la licenciada en Educación Especial Mariel Flores González, quien además es especialista en intervención educativa de alumnos con discapacidad intelectual y problemas de aprendizaje. Bienvenida maestra, muchas gracias, puede comenzar. Buenos días, muchas gracias. Gracias, querido auditorio que nos acompaña el día de hoy en la conferencia Errores más comunes en la lectoescritura, estrategias de prevención y corrección. El objetivo será que, bueno, ustedes identifiquen cómo una deficiencia o un deficiente proceso de adquisición de la lectoescritura puede traer como consecuencia errores en la escritura, como es omisión de letras o de sílabas en las palabras y demás errores que ahorita vamos a abordar. Bueno, vamos a comenzar. Gracias por su presencia. Para iniciar, me gustaría dar como o que pudiéramos observar cuál es la finalidad de que nosotros aprendamos a leer y escribir. Pero bueno, antes, ¿qué es? Vamos a intentar delimitar qué es leer y qué es escribir, porque muchas veces podemos ver que, bueno, leer y escribir lo decimos, o bueno, hay muchos conceptos que podemos encontrar en las redes, en internet, y nos dice que es pues el acto de leer, el acto de escribir. Sin embargo, bueno, ¿qué es leer y qué es escribir? Con respecto a escribir, podemos decir que es la acción por la que nosotros o el ser humano hace marcas en una superficie. Estas marcas pueden ser, pues, desde un simple, no sé, una raya, una bolita, un dibujo como tal. No son diversidad de marcas que en adelante vamos a ver. Entonces, bueno, escribir podemos decir que es hacer marcas en una superficie. Esta superficie actualmente puede ser como, pues, una hoja como tal, ¿no? Y si nos remontamos a tiempos pasados, pues podemos ver que eran hasta en piedras, ¿no? Entonces, bueno, escribir es hacer marcas en una superficie. Cuando decimos qué es leer, bueno, tendríamos que decir que leer es reconocer e interpretar, reconocer e interpretar ciertos símbolos orales y escritos. ¿Por qué reconocer e interpretar ciertos símbolos orales y escritos? Bueno, para que nosotros podamos leer, tenemos que tener que leer, y en este caso los símbolos serían esas marcas que nosotros hacemos sobre una superficie. Esos serían los símbolos escritos. Ahora, los símbolos orales son aquellas situaciones o aquellos conceptos que no podemos como tal plasmar en un espacio físico, pero sí existen, como lo son las palabras. Por ejemplo, manzana. La palabra manzana es un símbolo, nos simboliza, nos quiere decir algo, que es una fruta que se come, etcétera. Entonces, bueno, cuando nosotros aprendemos a leer, nos estamos refiriendo a aquel conocimiento e interpretación de símbolos, tanto orales como escritos. Que bueno, si nos remontamos a momentos previos, que son los hitos del desarrollo del lenguaje en las personas, pues podemos ver que nosotros, antes de poder escribir o leer, pues iniciamos con la comprensión, con el conocimiento y comprensión de palabras, que esas, bueno, poco a poco nos vamos habilitando en su comprensión y uso. Entonces, bueno, esos son símbolos orales que están íntimamente relacionados con la lectoescritura. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de que nosotros leamos y escribamos? La finalidad de la escritura tiene un uso social. ¿Por qué social? Nosotros como seres humanos tenemos de nacimiento o de manera nata, no es que lo queramos decidir o no, tenemos que convivir con las demás personas. Siempre va a haber una interacción. Entonces, el leer y escribir como uso social viene de ahí, de esa necesidad de tener un recurso con el que tú puedas interactuar con una persona. Pero ¿para qué interactuar? Pues para que pueda existir una comunicación, ya sea oral o escrita. Es aquí en donde entra esta parte de la interpretación de símbolos, orales o escritos. Entonces, bueno, la finalidad de la lectoescritura es de uso social, que sirva para comunicarnos entre personas. Y bueno, esta finalidad requiere de un qué o un con qué, que sería una herramienta con la que nosotros nos podamos, pues, comunicar.
En este caso es cuando entran los sistemas de escritura. Un sistema de escritura tiene que ver con aquel conjunto de símbolos orales y escritos que son convencionales, es decir, que están aceptados por un cierto grupo social o por una sociedad como tal. Ahorita vamos a cambiar de diapositiva para que les muestre la diferencia entre los sistemas de escritura. Uno de los ejemplos que yo les menciono es el sistema de escritura logográfico y el alfabético. Aquí pueden ver ustedes una frase que dice, estoy muy feliz. La parte de arriba, la frase como tal escrita, estoy muy feliz, corresponde a un sistema de escritura alfabético, es decir, cada una de estas letras que componen a la frase, pues es la unidad mínima que demarca o que tiene que ver con este sistema de escritura, que es un sistema de escritura alfabético. La parte de abajo es la misma frase, pero en idioma chino, bueno, en mandarín. Y bueno, ¿cómo es esto? Estas marcas que están en la parte de abajo no están divididas como en unidades mínimas. Es la parte de abajo, el ejemplo de la escritura china, es un ejemplo de escritura logográfico. ¿Qué quiere decir? El sistema de escritura logográfico tiene que ver con que una imagen, pues ya sea marcas, no sé, rayas atravesadas, como lo puede ser este caso, una imagen, a lo mejor, bueno, no sé, cualquier imagen, pero esa imagen sola como tal te detona o quiere decir una palabra, es decir, la unidad mínima de un sistema logográfico es la palabra. Entonces, por ejemplo, en esto que les estoy mostrando, la escritura china es un sistema de escritura logográfico. La unidad mínima de esa escritura son la palabra como tal que se está relacionando con una imagen, en este caso las que podemos ver aquí. En contraparte, con un sistema de escritura alfabético, pues bueno, podemos ver que la unidad mínima de esa escritura alfabética, pues son las letras. En este caso, en la frase, estoy muy feliz, pues podemos ver muchas letras que se van conjugando, ¿vale? Regresamos a la anterior. Siguiendo con esto, con la finalidad de aprender a leer y escribir, bueno, entonces es aquí en donde encontramos este uso social que les mencionaba. El poder interactuar con la gente con la gente con quienes nos rodean, tiene que ver con ese proceso en el que tú te apropias de aquel sistema que en tu sociedad se utiliza. Yo les hablaba hace rato de un sistema convencional. ¿Por qué? Porque hay ciertas marcas, vamos a dejarlo a las letras como marcas, que son aceptadas en la sociedad. El ejemplo que yo les enseñaba anteriormente de la escritura china y la escritura alfabética, bueno, son marcas que están como tal aceptadas en la sociedad. Y bueno, como tal, toda la gente las utiliza y bueno, dependiendo obviamente del contexto en el que estén, pues las utiliza, sabe cómo funcionan y cómo y en qué momento utilizarlas. Entonces, bueno, este uso social tiene que ver con esa parte de que tú aprendas a utilizar esas reglas que te marca el sistema de escritura en el cual o que pertenece al contexto en el que tú te desenvuelves, ¿vale? Bueno, siguiendo con el otro punto es cómo aprendemos. Ya vimos que leer y escribir, pues bueno, es algo importantísimo para nuestra vida diaria. Lo podemos ocupar desde en el contexto escolar como también en el contexto extraescolar, en nuestra vida diaria. Un ejemplo que les puedo poner es ir al mercado o ir al supermercado y que tengamos que comprar, no sé, un shampoo, ¿no? En la televisión vemos infinidad de comerciales en las que nos promocionan el shampoo con esencias de argán, el shampoo con cristales de no sé qué y demás situaciones. Pero bueno, algo importante del shampoo o cuando vamos a comprar el shampoo es que en la parte trasera de nuestro contenedor, de nuestro frasco o envase, trae ciertas indicaciones. Entonces, bueno, la lectura es utilizada ahí, cuando tú lees lo que ese producto te puede ofrecer, ¿no? Entonces, bueno, la lectoescritura no está solo en la escuela, sino que está en nuestra vida como tal. Entonces, pues desarrollarla de manera correcta es algo indispensable. Y es aquí en donde entra según el tercer punto. ¿Cómo aprendemos? Bueno, ¿cómo aprendemos nosotros a leer y escribir? Que esa sería la interrogante. Bueno, aprendemos a través de procesos.
Hay distintos procesos. Hay procesos que, bueno, estos procesos son explicados por diversos autores. Se habla de proceso porque no es algo que se haga de un día a otro, ¿no? De la noche a la mañana, sino que lleva un largo tiempo para que esto se pueda dar. Y bueno, como les mencionaba, en este proceso existen diversas etapas o niveles de conceptualización, que bueno, autores que en adelante vamos a ver, pues utilizan este término para señalar estas etapas que surgen dentro de este proceso. Entonces vamos a marcar como proceso a este todo que tiene que ver con que las personas, no vamos a dejarlo con niños, ¿no? Las personas en general aprendan a leer y escribir. Bueno. ¿Qué pasa? En cómo aprendemos a escribir, se aprenden y comprenden las reglas del sistema de escritura. Como se los decía anteriormente, en este proceso de aprender a leer y escribir, nosotros vamos a apropiarnos de esas reglas que determinan o que hacen que funcione determinado sistema de escritura. En el caso de aquí de México, Perú, Argentina, bueno, que tenemos un sistema de escritura alfabético, pues las personas que empiecen a leer y escribir, pues se van a tener que adentrar en este tipo de sistema, ¿vale? De aprender esas reglas, cómo es que se asignan letras, cómo es que se relacionan con el sonido de las letras, en qué orden se ponen, en qué cantidad se ponen, si hay separaciones, si no las hay, si se deben de poner mayúsculas o minúsculas, demás. En otros sistemas de escritura, como es el chino, pues bueno, ellos tendrán que aprender las reglas de su sistema logográfico. Entonces, bueno, aprendemos a leer a través de un proceso que va pasando, en el cual, bueno, hay diversas etapas y que nosotros en el cual nosotros vamos aprendiendo estas reglas. Y bueno, ahora una pregunta interesante. ¿Con qué herramientas desarrollamos este proceso? Que serían, bueno, ¿con qué métodos? Continúo. ¿Con qué herramientas desarrollamos este proceso? Bueno, este proceso se desarrolla a través de pues de ciertos pasos que se deben de seguir para llegar a un fin, que son los métodos de enseñanza de la lectoescritura. Y estos métodos, bueno, en general podemos encontrar, bueno, infinidad de métodos, ¿no? Podemos mencionar el método de los 20 días, el método Mijares, el método Doman, el método Troncoso, el método de la maestra tal, el método tal, ¿no? Hay muchos nombres, pero la realidad es que estos métodos guardan en sí ciertas características específicas con las cuales nosotros los podemos encajonar, o mejor dicho, clasificar según el modo en el que nos dirigen para enseñar la lectoescritura. Y estos métodos son 3: analíticos, sintéticos y mixtos, que igual en adelante los vamos a abordar. Ahorita vamos a regresar un poco a esta parte de cómo aprendemos para que les explique cuáles son estos procesos que marcan los diversos autores, qué etapas hay en estos procesos y bueno, cómo ustedes puedan ver de cierta manera cómo se va realizando esta parte. Aquí les muestro vamos a hacer una analogía entre este puente y el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. Como les mencionaba anteriormente, aprender a leer y escribir es un proceso, es algo que va a llevar cierto tiempo, no se va a hacer de un día al otro. Y bueno, es un todo, ese todo está constituido por múltiples situaciones que a lo mejor pueden parecer muy mínimas o sin importancia, sin embargo, sí tienen una gran importancia. Entonces, bueno, el que nuestro alumno o la persona aprenda a leer y escribir tiene que ver con que él logre transitar del punto A, que es el inicio de este puente, al punto B, que es el final de este puente. Entonces, bueno, el proceso de aprendizaje de la lectoescritura es todo esto, todo lo que tendrá que recorrer desde el punto A hasta el punto B. Enseguida a esto, bueno, aquí entre estos dos puntos hay ciertas cosas que el alumno debe de saber hacer o debe de aprender a hacer para que, bueno, como tal pueda llegar al punto B, no puede llegar de un momento a otro. Y bueno, estas etapas estas etapas dentro del proceso están explicadas por diversos autores, entre ellos Margarita Gómez Palacio, Miriam Nemirovsky, Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky.
Estas cuatro autoras describen el proceso de enseñanza-aprendizaje, o de aprendizaje, mejor dicho, de la lectoescritura. Ellas mencionan cómo es que los alumnos van pasando por distintas etapas y que cada etapa los va llevando a una siguiente. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver cómo se desarrolla esta parte. Aquí les presento un cuadro comparativo de las etapas del proceso de aprendizaje de la lectoescritura, establecidas por Margarita Gómez Palacio, por Miriam Nemirovsky, Emilia Ferrero y Ana Teberovsky. En la primera autora, Margarita Gómez Palacio, ella menciona que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, es decir, que nuestros alumnos logren ir del punto A al punto B, está constituido o va a constar de 4 etapas o niveles de conceptualización. En estas etapas, los alumnos se van a dar cuenta de esas reglas que rigen los sistemas de escritura. En el caso de aquí de México, o bueno, de países que tengan el sistema de escritura alfabético, pues será que identifiquen que leer y escribir o este sistema tiene que ver con la correspondencia. Correspondencia, grafema, fonema. Y bueno, ahorita les voy a mencionar estos términos. Cuando nosotros nos referimos a grafema, nos estamos refiriendo a la letra en sí, como tal, a esa marca que hacemos. Por ejemplo, las vocales, la escritura de las vocales o las consonantes. Entonces, cuando hablemos de grafema, nos referimos como tal a la letra. Ahora, cuando hablemos de fonemas, nos referimos como tal al sonido que tiene la letra, no al nombre. Porque, por ejemplo, la letra M, bueno, su nombre es M, pero su sonido es el sonido que ya en combinación con vocales, bueno, se hace otro sonido. Entonces, bueno, aquí en estas etapas en estas etapas del proceso de desarrollo de la lectoescritura, bueno, Margarita Gómez Palacio nos habla de que esta comprensión de las reglas de la lectoescritura va a pasar por 4 etapas o niveles. El primer nivel es el nivel presilábico. En este nivel, los alumnos no tienen la conciencia todavía de qué es leer y escribir. Tal vez lo han visto, porque bueno, alrededor en nuestra vida cotidiana hay inmensidad pues, de portadores de texto que de cierta manera nos adentran a saber que, bueno, eso puede tener un mensaje. Sin embargo, directamente no comprendemos o no alcanzamos a comprender solamente por ver un portador de texto cuáles son las reglas que están tras este portador de texto. Entonces, bueno, en este primer nivel, el presilábico, nuestros alumnos o las personas no tienen la noción de qué es leer y escribir. Entonces, bueno, si nosotros le preguntamos a un niño o le decimos, oye, escribe, no sé, agua, él tal vez pues nos puede hacer un dibujito de una manchita de color azul. Entonces, bueno, para él eso dice agua. Aún no tiene la idea de que, bueno, tiene que utilizar ciertas letras y cierta cantidad de letras, además de cierto orden de letras, para que pueda escribir la palabra agua. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, en el punto, en el subpunto del punto de 1, hay la palabra primitivas. Entonces, una escritura primitiva tiene que ver con esa representación gráfica que no tiene que ver todavía con las reglas de escritura de los sistemas de escritura, perdón. Entonces, el dibujo que el pequeño, por ejemplo, haga del agua, esa es una escritura primitiva. El representar a través de un dibujo, eso es un modo de comunicarse. No tiene nada que ver con el sistema de escritura, sin embargo, está utilizando un recurso para poder tratar de decir algo, para tratar de comunicar. El siguiente punto, que son las escrituras unigráficas, tiene que ver con que el alumno tal vez ya tenga un acercamiento al sistema de escritura como tal, a estas reglas. Entonces, en estas escrituras unigráficas puede ser que el alumno utilice números o utilice letras o tal vez utilice bolitas y palitos, solamente para intentar decir que ahí dice agua, si seguimos con el ejemplo de agua, ¿vale? Entonces, bueno, las escrituras unigráficas, y las primitivas se diferencian en la situación de que las primitivas no tienen como tal un elemento del sistema de escritura y las unigráficas ya lo pueden tener. En el siguiente nivel, bueno, del mismo presilábico, porque Margarita Gómez Palacios
menciona 4 niveles. Sin embargo, cada uno de los niveles tiene otros niveles, como que los niveles, los subniveles que van a llevarte hacia el siguiente nivel. Entonces, bueno, en el siguiente nivel del nivel presilábico están las escrituras, sin control de cantidad. ¿Qué son las escrituras sin control de cantidad? Bueno, si yo le digo al pequeño que escriba la palabra agua y él ya tiene la noción de que para escribir no debe de utilizar solamente dibujos, entonces él puede utilizar palitos o bolitas para intentar escribir esa representación de agua. Y lo que puede hacer es escribir bolitas y palitos hasta acabarse la hoja. Entonces, bueno, a eso se refiere sin control de cantidad. Ya tiene una leve noción de qué debe de hacer en la escritura. Sin embargo, pues llena toda la hoja, ¿no? Entonces, bueno, llena toda la hoja y no hace correspondencia entre las letras que, bueno, que representa la palabra agua. Por ejemplo, la palabra agua, pues solamente se escribe con 4 letras y él está escribiendo toda la hoja. Entonces, bueno, ya tiene un acercamiento, pero aún no tiene la noción como tal de que las palabras se escriben o se diferencian por cantidad de sonidos, de letras, perdón. Enseguida, la escritura con característica fija se refiere a que las personas pueden utilizar la misma grafía o el mismo símbolo gráfico para intentar representar diversas palabras. Si, por ejemplo, yo le dijera, escribe agua, celular y marcador, él tal vez puede utilizar la misma marca que a lo mejor sea, no sé, un palito o una bolita, o a lo mejor si ya conoce alguna letra, puede escribir la A para las 3 cosas. Él ya tiene la noción de que, bueno, se utilizan ciertas cosas para escribir, sin embargo, aún no ha aprendido que, bueno, pueden o no estar esa misma grafía o esa misma marca dentro de todas las palabras. Entonces, las utiliza de manera fija. Puede ser que las utilice las mismas letras y también la misma cantidad de letras. A lo mejor para agua ponga una A, para celular una A y para marcador una A. O para marcador 2 letras, para celular 2, para agua 2 y así. Pero bueno, sigue manteniendo lo mismo, cantidad y tipo de letra o letra. Cuando ya pasan las personas a un nivel diferenciado, a una escritura diferenciada, bueno, aquí nos está hablando de que él ya está entendiendo mayormente las reglas de escritura. ¿Por qué? Siguiendo con el ejemplo de agua, si yo le digo, escribe agua y ahora escribe celular, él puede hacer o puede utilizar para escribir agua a lo mejor solo bolitas o solo letras A. Y para celular solo letras, no sé, a lo mejor la E y palitos. Entonces, bueno, él ya está entendiendo que las palabras, aunque se escriben con letras, bueno, no siempre van a utilizar las mismas letras. También puede haber que, bueno, o él ya puede darse cuenta de que debe de utilizar distintas letras para poder diferenciar entre una y otra cosa. Después sigue una cantidad variable, una escritura, perdón, con cantidad variable y repertorio fijo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el alumno va a variar la cantidad de marcas que le asigna a una cosa o a otra. Por ejemplo, para la palabra agua, a lo mejor él va a utilizar, no sé, tres marcas. Pongamos que va a utilizar 3 letras A. Utiliza 3 letras A y para celular utiliza 5 letras A, pero igual sigue siendo, cambia solamente la cantidad de marcas que utiliza, pero la marca sigue siendo la misma. Entonces, bueno, él ya está diferenciando esta parte. Después sigue una cantidad constante y repertorio variable. Es como que lo contrario al punto anterior. La cantidad es constante. Puedo poner 4 marcas para agua y 4 marcas para celular. Pero las marcas van a ser distintas. A lo mejor para agua pongo 2 letras A y 2 letras E. Para celular pongo una letra A y 3 letras E. Entonces, bueno, la cantidad permanece, pero las letras ya están variando. Igual, esto nos habla de que él ya está entendiendo que hay que diferenciar, que utilizamos las mismas letras, sí, pero bueno, hay ciertas reglas de combinación. Ahora sí, pasando al segundo nivel, que es el nivel silábico, Margarita Gómez Palacio nos menciona que en esta etapa
el alumno ya comienza a hacer correspondencia fonema-grafema para cada corte silábico de la palabra. Es decir, que la primera etapa, la presilábica, a nuestro alumno le ayudó para lograr adentrarse al sistema de escritura. Entonces, bueno, la etapa presilábica fue la base para que él logre ahora sí en un nivel silábico comprender que, bueno, a cada corte silábico de la palabra él puede agregar o hacer corresponder, mejor dicho, un grafema, perdón. Porque como les decía al inicio, el sistema de escritura alfabético tiene que ver con esta parte de hacer correspondencia fonema-grafema. En esta parte de hacer correspondencia a cada corte silábico de la palabra, bueno, nuestros alumnos pueden utilizar tanto vocales como consonantes. Esto va a depender mucho de qué tan adentrado esté a experiencias de escritura. Muchas veces los pequeños, bueno, lo que hacen es utilizar las vocales que están presentes en sus nombres o las consonantes presentes en sus nombres para asignar el valor a cada sílaba, que bueno, obviamente sí hay correspondencia, ¿no? Entonces ellos van a utilizar como tal vocales o consonantes para cada corte de la palabra. Por ejemplo, vamos a utilizar de ejemplo la palabra pelota. La palabra pelota está dividida en 3 sílabas. La primera sílaba es P, la segunda es lo y la segunda es ta. Pelota. Entonces, en esta parte lo que haría nuestro alumno es lo siguiente. Para la sílaba P puede poner la letra E. Para la sílaba lo puede poner la letra O. Y para la sílaba ta poner la letra A. O en lugar de poner las vocales, puede poner como tal las consonantes, la P, la L y la T, o puede haber una mezcla, puede haber vocales y consonantes. Todo dependerá, como les digo, de qué tan adentrado esté nuestro alumno pues experiencias de lectoescritura. Ahora, algo aquí importante es que, bueno, si bien el alumno ya hace esa correspondencia por sílaba, a veces esa correspondencia puede o no tener valor convencional, valor sonoro convencional. ¿Y qué es el valor sonoro convencional? Bueno, el valor sonoro convencional tiene que ver con ese sonido que como tal tiene una letra en específico. Por ejemplo, la letra R, el sonido de la letra R es rrr, tiene una forma específica de hacerse y como tal un sonido específico. En contraparte con el sonido de la letra S, que es S. ¿Ven cómo cada una de estas letras tiene distintos sonidos? Pues porque, bueno, tiene distinta forma de articulación y demás. Entonces, cuando hablamos de valor sonoro convencional, nos referimos a que, bueno, exista como tal una correspondencia entre la letra, la grafía, o el fonema, el sonido. En este caso, el alumno puede asignar un símbolo, bueno, una vocal o consonante a cada corte de la palabra, sea que corresponda o sea que no. Entonces, bueno, pero aquí él ya, o sea, él ya tiene, aunque no haya correspondencia, él aquí ya está avanzando, o esto nos habla de que ya está avanzando porque él ya está entendiendo esta regla de asociar o de hacer corresponder fonema con grafía. En la siguiente etapa, que es la tercera, que se denomina nivel silábico alfabético, bueno, para esta autora y creo que para los demás igual, se utiliza o se ve como una etapa de transición. Si bien las demás son etapas, le sirven para llegar al siguiente nivel, bueno, esta está marcada como de transición porque podemos encontrar características como mezcladas, por decir algo. Bueno, en esta etapa silábico-alfabética, el alumno tiene mayor correspondencia fonema-grafema, o bueno, hace mayor correspondencia entre fonema y grafema. La correspondencia tiene que ver con sílabas o solo grafías aisladas. Y bueno, puede haber o no valor sonoro convencional. ¿Cómo es esto? Siguiendo con el ejemplo de la palabra pelota, el alumno puede escribir a lo mejor para pelota, puede hacer que escriba la sílaba P, solamente la letra P. Para la sílaba lo, puede escribir como tal la sílaba completa lo, y para ta puede que solo escriba la A. Entonces, bueno, ya hay mayor correspondencia de letras, ya no le faltan tantas, sin embargo, aún no hay presencia completa. Entonces, bueno, a eso se refiere que la correspondencia puede ser a sílabas o a grafías aisladas. Ahora, el valor
con o sin valor sonoro convencional puede ser esto, igual en el ejemplo de pelota. Puede ser que las letras que él pone para cada sílaba correspondan a las que son, o puede que no correspondan a las que son y poner cualquier otra letra. Sin embargo, esta parte de que no corresponde al sonido con la letra, no nos habla de que esté mal, solo nos habla de que, bueno, hay que lograr que él identifique o logre asociar la letra con el sonido que le corresponde, pero bueno, él ya está identificando estas reglas. Y cuando llegamos a un nivel alfabético, nuestro alumno como tal ya hace la correspondencia fonema-grafema. Es decir, para la palabra pelota, que es el ejemplo que hemos venido manejando, se utilizan 6 letras. La letra P, la letra E, la letra L, la letra O, la letra T y la letra A. Entonces, si yo le digo, escribe pelota, él me va a escribir completamente la frase, la palabra, pelota, con todas y cada una de las letras que debe de tener. Aquí algo importante también es que, bueno, puede haber o no valor sonoro convencional. Si él nos escribe como tal, pelota, así con las letras que van, como nosotros ya que somos adultos conoceríamos que van, bueno, eso nos habla de que él ya llegó como que al máximo, a lo que queremos que llegue, y bueno, hay un valor sonoro convencional porque la letra o la grafía corresponde al sonido, o el sonido corresponde a la grafía, y bueno, es que se logró hacer la escritura. O la otra es que haya correspondencia, pero no haya valor sonoro convencional. Entonces, para pelota podemos o él puede escribir cualquier letra, aunque no corresponda con el sonido. Sin embargo, él ya logró algo muy importante, que él ya logra identificar esta regla base de la lectoescritura, que es la correspondencia. Ahora solo faltará, pues, que él aprenda como tal la grafía y el sonido correspondiente a esa grafía. Pero bueno, ya estamos como en un nivel, pues, bastante bueno como para que él logre como tal consolidar la lectoescritura. Ahora vamos a seguir con la siguiente autora, que es Miriam Nemirovsky. En estas siguientes etapas no se las voy a explicar tan detalladas como la primera, porque bueno, en sí se van relacionando y en adelante, bueno, acabando de esto vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro cómo se hace este tránsito, este proceso, cómo se va transitando por cada una de estas etapas. Miriam Nemirovsky menciona que hay 4 niveles o 4 etapas de la lectoescritura, igual que Margarita Gómez Palacio. Ella menciona que hay un nivel presilábico, silábico, silábico alfabético y un alfabético. En el nivel presilábico, ella menciona que, bueno, que las personas que están aprendiendo a leer y escribir utilizan letras como tal ya, o pseudografías, que son pues marcas que las personas pueden inventar a partir de un ejemplo como tal, ¿no? A lo mejor a la letra O le agregan, no sé, una raya extra y bueno, esa es una pseudografía, pero ellos lo utilizan como sistema para comunicarse. Puede haber escritura fija, que es lo que les mencionaba con la autora anterior, que es que pueden utilizar el mismo repertorio y la misma cantidad de letras para representar una palabra. Hay, bueno, en un siguiente nivel, como va avanzando la persona, puede haber una escritura diferenciada, ya sea que tenga distinta cantidad de letras o distinto tipo de letras o distintas letras. Después, seguido de una escritura diferenciada con valor sonoro inicial. Este es como que el máximo nivel del presilábico para que pueda llegar al silábico. Esta autora nos dice que, bueno, que a finales de esta etapa, los alumnos ya pueden diferenciar o ya tienen cierta conciencia de que, bueno, hay grafías o que las grafías tienen un sonido en específico, que no puede ser asignado o a las que no se les puede asignar otro sonido, sino que es el específico y ya, y lo empiezan de cierta manera, a utilizar. Después pasan a un siguiente nivel, que es el nivel silábico. En este nivel, Miriam Nemirovsky y Margarita Gómez Palacios, pues tienen como que un punto en acuerdo, o bueno, concuerdan en este punto cuando hablan de que la persona ya logra hacer esa relación fonema-grafema o sonorografía, ¿vale? Entonces, bueno, igual ya tienen la conceptualización silábica, es decir, ellos ya crearon en sí la conciencia de que, bueno, escribir tiene que ver con letras y que, bueno, que en estas letras se hacen uniones y se forman sílabas y que a cada sílaba pues se le hace una asignación como tal de una vocal o una consonante, como se les explicaba anteriormente. Y bueno,
Aquí algo importante es que la persona como tal ya utiliza letras y ya no utiliza otro tipo de trazos como podrían ser dibujos o pseudografías. No, aquí en esta parte él ya logró identificar, perdón, como tal que, bueno, hay ciertos símbolos que se utilizan para escribir. No puedo utilizar los que yo quiera, sino que hay símbolos que ya la sociedad aceptó y estableció para poder llevar una comunicación escrita. Después se pasa al siguiente nivel, que es el nivel silábico alfabético. En este nivel, al igual que Margarita Gómez Palacios menciona, se asigna una letra, ya sea por sílaba o por letra que corresponda a la grafía. En esta puede haber valor o no, puede o no haber valor sonoro convencional, perdón. Si retomamos el ejemplo que les daba de la palabra pelota, bueno, podemos escribir como tal completo, a lo mejor en este caso, la sílaba P. Para lo solo ponemos la letra O y para ta solamente ponemos la letra A o la letra T o a lo mejor ponen la sílaba completa. Pero bueno, aquí ya hay mayor presencia de las letras que como tal van en la palabra. El valor o no valor sonoro convencional, bueno, va a depender de si en verdad existe correspondencia de las letras o de los sonidos que escuchan con la letra que él pone, o puede que no haya correspondencia, pero bueno, ya están las letras como tal. Y después llegamos al cuarto nivel, que es el nivel alfabético. Ella, al igual que Margarita Gómez Palacio, menciona que, bueno, en este nivel ya existe una relación sonorografía o fonema-grafema, tal cual. Las letras que tengan que constituir a la palabra van a estar presentes. En estos niveles, algo importante a mencionar es que, bueno, puede darse el caso de que cambien letras, por ejemplo, utilicen la S, la Z o la C de manera indistinta. En el caso, perdón, de la letra C, pues sí ya hablaríamos de, pues es situación de que los alumnos aprendan las reglas, pero bueno, ellos ya tienen la noción de que, o relacionan estas letras porque de cierta manera tienen un sonido en específico. Con el caso de la letra C, pues bueno, ya vimos que esta cambia en función de qué vocal tengas tú adelante, pero bueno, eso ya es algo como de otro nivel que van a ir aprendiendo con la práctica y además de que se les den reglas, ¿no? Bueno, en este nivel alfabético, entonces las personas como tal ya logran hacer la correspondencia fonema-grafema, ya aparecen todas las letras, pero igual puede ser que, bueno, en este nivel se marcan como subniveles, podría ser el nivel alfabético no convencional, que es cuando no hay valor, no hay correspondencia entre el sonido y la letra, y el nivel, perdón, alfabético convencional, en donde ya hay correspondencia de la letra con el sonido o del sonido con la letra. Y bueno, como ustedes pueden ver, se parecen mucho con el de la primera autora. Ahora, en la siguiente, que es de la autora Emilia Ferreiro y Ana Teberoski, ella marca igual etapas para la lectoescritura, pero ella las marca como separadas. Ella establece que hay 3 etapas de lectura y 4 etapas de escritura. Las etapas de lectura son la lectura presilábica, la lectura silábica y la lectura alfabética. Ella menciona que la lectura silábica se caracteriza porque la persona lee, pues tal cual, leyendo por sílabas. O hay veces que pueden leer o asignar solamente dentro de la lectura una letra a cada una, pero eso es algo muy raro que se pueden pues observar. Generalmente es una sílaba. La etapa silábica, perdón, esa era la presilábica. La etapa silábica ya es como tal por sílabas y la alfabética pues es una lectura como tal que realizamos nosotros. Con respecto a las etapas de escritura, ella maneja una etapa concreta que, bueno, en comparación con Margarita Gómez Palacios, pues es una etapa está como que dentro de la presilábica. La etapa concreta que marca Emilia Ferreiro y Ana Teberoski tiene que ver con el uso de dibujos o marcas, que es algo que ya se les explicó al inicio. Pueden utilizar dibujos como tal de lo que quieran representar. En esta parte igual no hay comprensión como tal de las reglas del sistema de escritura y bueno, pueden hacer imitación. Algo muy importante aquí es que, bueno, en ocasiones llegamos a pensar que un niño escribe o que escribir, o mejor dicho, que copiar o hacer un copiado del pizarrón a tu libreta o del libro a la libreta es sinónimo de escribir. Y no, porque solamente están copiando, no están asimilando las reglas de escritura. Entonces, bueno, hacer un copiado como tal no va a llevar a un niño a que lea y escriba.
él tiene que pasar por estas etapas para descubrir las reglas de la escritura y, bueno, obviamente en adelante poder hacer uso de ellas. Entonces, de entrada, el que hagan copiados no nos va a ayudar a que ellos lean y escriban. Entonces, bueno, en esta parte, en la etapa concreta, él hace una imitación. Puede hacer copiado o puede imitar la escritura que hace el otro, pero solamente copia. No hay conciencia como tal de las reglas. La siguiente etapa, la presilábica, igual, bueno, aquí ya nos marca que hay conocimiento de letras, al igual que las demás autoras. Aquí él ya empieza a hacer combinaciones, como tal, utilizar vocales o consonantes para hacer la correspondencia a la sílaba. Y bueno, él puede utilizar una o más letras, igual, con o sin valor sonoro convencional, lo que les explicaba hace rato. Puede que la letra que asigna cada corte de la cada corte silábico de la palabra, perdón, pueda o no corresponder en verdad al sonido que debería de ser. En la siguiente etapa, que es la silábica, no, perdón, esa fue la presilábica, tiene que ver con bueno, que ya tenga conocimiento de las letras y que haga las combinaciones, igual que en la etapa bueno, en la marcada por Margarita Gómez Palacios, puede que aparezcan bolitas palitos, puede que aparezcan letras aunque no correspondan, y bueno, puede que haya o no haya el valor sonoro, porque eso ya lo van a aprender hasta la siguiente, que es la silábica. Ahora sí, en la silábica, el alumno ya como tal, comprendió que, bueno, que la palabra puede ser como subdividida o recortada o dividida en ciertas unidades más pequeñas, que son las sílabas. Y en este caso, como les mencionaba, pues asignan vocal o consonante a cada corte de la sílaba. Ellos ya utilizan vocales o consonantes para hacer la asociación. Esta asociación pues va a depender mucho de, como les decía, de qué tan adentrado al mundo de la lectoescritura él esté, qué tantas experiencias tenga. Generalmente ellos van a utilizar las letras que vean en su nombre o en la de sus familiares. O a lo mejor, no sé, si tienen pues ciertos personajes que son favoritos y que se saben el nombre, pues van a utilizar de esos. Tenía el caso de un alumno que le encantan los superhéroes, Spider-Man, Batman y el Guasón y bueno, muchos de esos. Entonces, ¿qué hacía él? Como los muñequitos que él traía tienen el nombre del personaje, pues bueno, él hacía el copiado, ¿no? Él pasaba o hacía la correspondencia de Spider-Man, de la S, para asignarla a palabras que, bueno, que se le estaban dictando en el momento y que tenían pues como tal, ese sonido, esa grafía. Y ya para finalizar, en el cuarto nivel, perdón, aquí hubo un error, el nivel alfabético, ahí ya existe como tal una correspondencia fonema-grafema. Hay combinación adecuada de consonantes y vocales dentro de la palabra. Ella no menciona como tal esta parte de que no haya o no valor convencional, pero bueno, para ella en esta parte tiene que ver con que él ya hace correspondencia tal cual. Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, estas autoras marcan este nivel de lectoescritura o el proceso de aprendizaje de lectoescritura desde lo básico hasta como lo máximo, ¿no? Entonces no es algo que se dé de un día a otro, sino que tiene que ver con que el alumno poco a poco se vaya adentrando a las reglas de la lectoescritura. Entonces, bueno, podemos decir que el que nuestros alumnos aprendan a leer y escribir tiene que ver con que ellos pasen por cada una de estas etapas, poco a poco vayan dándose cuenta de cómo es leer y escribir, pero bueno, para que ellos se den cuenta de esto, es necesario que nosotros como docentes, pues podamos propiciar actividades que a ellos los encaminen al descubrimiento de estas reglas. Como les decía, el que él haga un copiado no es sinónimo de escritura, él solamente está copiando. Si yo le digo, escribe qué hiciste hoy en la mañana, pues él no va a saber qué hacer porque no ha descubierto las reglas. Ok, pasamos a la siguiente. Ah, perdón. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien tiene algún comentario? No. Ok, seguimos. Bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo es el proceso de adquisición de la lectoescritura para que ustedes, bueno, puedan irse dando cuenta. Voy a retomar una... Creo que sí se salió. ¿Tú lo ves? Sí, entonces se ve. Sí, nada más salió. Bueno, voy a utilizar una palabra para que podamos demostrar o, pues sí, ejemplificar, mejor dicho, cómo se va accediendo a la lectoescritura. La palabra será...
Bueno, vamos a seguir con la de hace rato, con pelota, la palabra pelota. La voy a escribir en el primer recuadro porque va a ser nuestro ejemplo como tal. Pelota. Nuestro ejemplo va a ser la palabra pelota. Y bueno, en el recuadro de la parte de abajo voy a ir poniendo el ejemplo de cómo iría escribiendo un pequeño o una persona que está aprendiendo a leer y escribir. Como mencionábamos, en el nivel presilábico puede que la persona haga un dibujo, entonces bueno, no voy a hacer ahorita un dibujo, pero bueno, en este nivel para representar pelota tal vez él pueda poner, bueno, vamos a poner la letra O como dibujo. Puede hacer un círculo como tal y para él ahí dice pelota. La otra puede ser que él escriba así, poniendo bolitas y palitos hasta acabarse la hoja, pero para él dice pelota. Ahí está viendo una escritura sin control de cantidad. Él se puede llenar toda la hoja, pero bueno, para él dice pelota. La otra, que es como que ya habla de que él ya está entendiendo esta situación de la escritura, es que puede hacer esto. Puede escribir letras que corresponden a nuestro sistema de escritura como tal, sin embargo, no hay correspondencia entre las letras que él pone con las letras que van dentro de la palabra como tal. Pero bueno, él ya está teniendo esta noción de cómo va o cuáles son las reglas que él debe de utilizar. Cuando él pasa a un nivel silábico, que es el siguiente, bueno, él puede escribir para pelota de la siguiente manera. Cuando hay una correspondencia o un valor sonoro convencional puede hacer esto. Para pelota, asigna una letra como tal a cada corte silábico de la palabra. Pelota. La E correspondiente a la sílaba P, la O correspondiente a la sílaba, lo, y la A correspondiente a la sílaba ta. O puede hacer lo siguiente. Igual, hace correspondencia, pero no utiliza vocales, sino que utiliza consonantes. Esto va a depender mucho vuelvo a insistir, de qué tantas experiencias tenga el pequeño o la persona a la lectoescritura. En estos dos casos, bueno, el alumno o la persona ya tiene como tal, o él está utilizando como tal el valor sonoro convencional, es decir, la letra que él pone corresponde al sonido como tal que está dentro de la palabra. Y cuando hablamos de que no existe valor sonoro convencional, es que él puede hacer esto. Pone una F para la primera sílaba, una G para la segunda y una R para la 3. Igual, pone 3 letras que corresponden a las 3 sílabas, sin embargo, no hay correspondencia o sea, es decir, no hay ninguna de estas 3 letras o de los sonidos de estas 3 letras dentro de esta palabra. Pero bueno, él ya está adentrándose a esta parte. Ahora, el siguiente nivel es un nivel silábico alfabético. Siguiendo con el ejemplo, él puede escribir de la siguiente manera. Puede escribir P-O-A. Si ustedes pueden observar, para P, para la sílaba P, como tal, para la sílaba P ya está tal cual escrita la P, la sílaba P. Para lo solamente pone la O y para ta solamente pone la A. Ahí es lo que, o bueno, se deja ver lo que les mencionaba hace rato, que puede, en un nivel silábico alfabético se caracteriza, ¿por qué? Porque ponga como tal una sílaba completa o ponga solamente la consonante. Entonces, bueno, ahí está, POA en lugar de pelota, o puede hacer lo siguiente. Igual, solo pone una letra aislada y las demás sílabas como tal sí aparecen. O aquí en estos dos ejemplos igual, tiene que ver que sí hay valor sonoro convencional porque las letras corresponden al sonido. Y la otra es que no haya valor sonoro convencional y él puede hacer esto. A lo mejor estas dos primeras para él digan P, a lo mejor la siguiente solita diga lo y la siguiente diga ta o así. Pero no hay correspondencia como tal. Sí corresponde que hay, pues, distintos sonidos,
pero no son los sonidos que debieran haber. Y ya, cuando llegamos al siguiente nivel, que es el alfabético convencional, perdón, bueno, aquí recordarán que en el nivel alfabético hay dos subniveles. Puede haber un nivel alfabético no convencional y uno convencional. El no convencional, igual, como les decía, es aquel en el que no hay correspondencia del sonido con la letra o de la letra con el sonido. Entonces se escriben las letras que se conocen, aunque no se tenga como tal el conocimiento pleno de cuál es el sonido que hacen. Entonces puede escribir de la siguiente manera. Para él a lo mejor ahí puede decir pelota. Observen, hay 6 letras correspondientes a las 6 letras que tiene la palabra pelota, pero no hay correspondencia del sonido, del valor sonoro convencional, es decir, no corresponde con el sonido que hay dentro de las palabras, de la palabra. Y ya cuando nuestro alumno está como tal en un nivel alfabético convencional, él va a escribir de la siguiente manera. Tal cual. Ustedes observan ya la palabra pelota como tal. Entonces, bueno, a lo largo de este ejercicio, y si ustedes observan los ejemplos que puse, bueno, ustedes se pueden dar cuenta de cómo se va haciendo ese tránsito hacia escribir, hacia lograr escribir como tal, o de una manera convencional, de una manera entendible. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Ok, continuamos. Sí, buenos días, dígame. Buenos días. Entonces, para empezar a leer se tiene que empezar con lo que es la grafema y después con lo que son los fonemas, ¿verdad? Igual se puede relacionar con la imagen y lo que es la palabra acústica, es lo que, bueno, lo que yo entiendo, ¿es verdad? Sí, así es. El modo en el que nosotros empecemos tiene que ver con, pues, de cierta manera, con los métodos o el método que utilicemos. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, en este caso, como usted menciona, empezar por la grafía, por la letra o por el sonido, puede iniciarse con cualquiera de las dos. Yo recomiendo hacerlo por el sonido porque a final de cuentas, bueno, no está mal ni una ni otra, no empezar por la letra o por el sonido, pues a final de cuentas, el alumno tiene que llegar a esta relación, ¿no? Bueno, sí es importante partir de esta parte del análisis de las palabras. ¿Por qué? Porque como les digo, nuestro sistema de escritura pues tiene que ver con una unidad mínima, que es la letra. El alumno a final de cuentas tiene que hacerse consciente de que la letra como tal, bueno, o que la palabra está constituida de distintas letras que van en distinta posición y en distinta cantidad. Entonces sí, es recomendable iniciar por esta parte para que él vaya pues poco a poco haciéndose consciente de pues de este proceso. Él no se va a hacer consciente de este proceso, ¿no? De llego hasta el alfabético, pero él se va a ir dando cuenta a lo largo de este proceso cómo se van, o va a ir aprendiendo, mejor dicho, las reglas de combinar, de acomodar en distinta posición, de utilizar en distinto momento, cuántas se utilizan, si son 8, si son 4, si va antes, si va después, cosas de este tipo. Entonces, como usted menciona, utilizar esa parte o iniciar de esa parte es muy importante porque va a ser la base para que en adelante no hayan errores de omisión, es decir, de que quiten letras o de adición, de que pongan letras de más. ¿Y respondí su duda? Sí, gracias. Bueno, lo que Ujú, pasa que yo estaba utilizando el método de los 20 días, pero creo que los confundí un poco, dependiendo el contexto, como lo va mencionando. ujú, Sé lo que era el método 20 días, como lo repito. ujú, Entonces estaba yo viendo ahorita que dije, no, es que igual empieza. Bueno, otra pregunta. ujú. ¿Qué tipo de grafema o qué grafema se puede utilizar para empezar a comenzar la lectoescritura? Ujú. Porque, bueno, eso desconozco, igual lo he buscado, pero no tengo bien la idea. Bueno, si me puede Ujú. contestar eso, por favor. Sí, el tipo de letra, bueno, con respecto a la primera parte, sí es importante utilizar un solo método porque lo revolvemos. Un método global, por ejemplo, parte desde la palabra como tal. Entonces, ¿qué tiene que hacer el alumno? Él se aprende la letra y con diversos ejercicios él va de la palabra a llegar a que, bueno, a que la palabra se escribe con letras. Entonces, vamos del todo a la parte. Y hay otros métodos, como es el de los 20 días, porque ese me parece que es alfabético, o bueno, es silábico, algo así.
no recuerdo bien, pero bueno, ahí va de lo pequeño o de la letra a la palabra. Entonces, bueno, ahí los estamos mezclando y ellos no logran identificar, bueno, cuál es la regla. Entonces, lejos de ayudarlos, los confundimos. Entonces, algo importante aquí es utilizar solo un método. La realidad es que hay muchos alumnos que, bueno, con los que puedes utilizar distintos métodos, pero pues todo dependerá del alumno. Ahora, con respecto a lo de la letra, el tipo de letra, se sugiere que sea letra de molde, que es la cual, tal cual, ¿no? O sea, por ejemplo, la A la podemos hacer, no recuerdo el nombre, pero bueno, la podemos hacer ¿cómo decirlo? No recuerdo el nombre de la parte que lleva, pero bueno, si la podemos en comparación con la letra E, llega a confundirse. ¿Sí me explico? O sea, porque tiene como que la forma de hacerla tiene una similitud. Entonces, para la escritura se sugiere que sea letra de molde. La A, o sea, la que es el circulito y el palito en lado de derecho. La letra I, tal cual, la I como tal, recta, palito recto con un punto arriba. O sea, tiene que ser letra de molde. Algunas personas sugieren que sea la letra cursiva porque, bueno, esto les ayuda a que ellos vean la unión entre letras. Sin embargo, para mí en la práctica no me ha funcionado. Creo que les ha sido más confuso. Entonces, yo sugiero que sea la letra de molde y muchos autores mencionan que sea la letra de molde. Bueno, Ujú, perdón, sí, que le dígame. interrumpa. ¿Se puede utilizar la caja sensorial para este tipo de molde? Porque igual he visto que sí medio funciona. Ujú, sí, estos ejercicios con la caja sensorial son como previos, dependiendo bueno, la realidad es que puede ser como preventivo o correctivo, depende de cómo la quiera usted usar, pero sí es importante que, bueno, o en qué aspecto usted la utiliza, o cómo la quiere utilizar o cómo la utiliza. En la escritura, perdón, lo que pasa que tenía un niño que Ujú. empezaba a escribir, pero como igual en su casa no le daban un seguimiento, en esta parte igual el niño ya no sabe escribir, entonces me la recomendaron, no sé bueno, si sí es recomendable una edad de 6 7 años. Habría que ver qué nivel de escritura él tiene para saber cómo poderlo ayudar. Porque a lo mejor nosotros le queremos poner actividades de un nivel silábico alfabético, pero él no ha logrado comprender las etapas previas o no ha pasado, no, o sea, a lo mejor nosotros creemos que él ya está en un nivel silábico alfabético, pero la realidad es que él está en un nivel presilábico, entonces él a lo mejor nos puede hacer dibujos o a lo mejor nos puede utilizar una escritura sin control de cantidad. Entonces, en el momento que nosotros le ponemos unas actividades más complejas, lejos de ayudarlo, pues lo estamos revolviendo. Entonces, algo importante ahí es saber en qué nivel de escritura él está para poder ver si le es o no fiable esa estrategia. Sí, bueno, en esa parte Ujú, el niño ya estaba escribiendo, más o menos sí era legible la letra, su caligrafía era más o menos legible. ujú. En esa parte yo me di cuenta, pero el detalle es que como no le dan un seguimiento en su casa, no sirve de nada, porque prácticamente lo que se hace en la escuela es el doble en la casa, por lo que yo, bueno, lo que a mí me recomendaban, Ujú. igual en esa parte. Bueno, eso sería mi parte, gracias. Ok, sí, gracias. Sí, lo que le recomendaría es eso, que usted pueda ver en qué nivel de escritura está para saber cuáles son sus fallas porque a lo mejor pues aún no ha logrado como tal comprender esta regla de asociación. Es importante saber en qué nivel está para poderle dar un seguimiento, porque a veces lo que hacemos es darle como reglas generales a todos y pues no partimos del nivel en el que ellos están, entonces ellos se quedan como con lagunas, por decir algo, y pues no avanzan. O avanzan pues medianamente o como ellos entienden, ¿no? Ok. Gracias, señor. ¿Alguien más? La pantalla no se ve bien. Ok. ¿Me ayudas, Alfred? ¿Sí ven la presentación? Se ve distorsionada. Ah, ok. Seguramente es de su internet. Sí, yo sí la veo bien. Ok, gracias. Bien. Bueno, vamos a continuar. En esta parte de lo que les mencionaba de el poder aprender a leer y escribir o qué herramienta utilizamos para que nuestros alumnos aprendan a escribir, está la situación de los métodos de enseñanza que utilizamos. Entonces, bueno, ahorita vamos a continuar con los métodos para la enseñanza de la lectoescritura.
Nuestros alumnos van a transitar o deben de transitar. Lo ideal es que transiten por cada una de esas etapas mencionadas anteriormente, sea de la autora que ustedes gusten retomar. Sí es importante que pasen por cada una de esas etapas. Ya vimos que, pues, bueno, se relacionan, ¿no? O que son iguales, mejor dicho. Entonces, bueno, para que nuestros alumnos puedan transitar por estas etapas, es importante retomar el método ideal para nuestro alumno. Muchas veces, bueno, trabajo en el sector público y ponen énfasis en que sean métodos globales, a fuerzas métodos globales. Sin embargo, pues bueno, podemos ver que a algunos les pueden servir y a algunos no. Hay alumnos que son muy ágiles o bueno, esta situación de la dinámica de este método o la directriz que te marca el método, o sea, para ellos es sumamente fácil, ¿no? Y pues ya la hicieron. Pero hay alumnos para los que de plano no. Entonces, bueno, aquí es importante retomar las características de nuestros alumnos para ver cuál de estos métodos es el que le funciona. Y es en este momento en el que, bueno, planteamos que existen, o bueno, retomamos que existen tres métodos, que es el analítico, el sintético y el mixto. El método analítico o los métodos analíticos tiene que ver con un aprendizaje de las reglas por deducción. Es decir, el alumno o la persona que está aprendiendo a leer y escribir va a deducir las reglas de la escritura. ¿Por qué? El método analítico o los métodos analíticos que son el Doman o el troncoso, hay por ahí algunos otros que parten del aprendizaje por la frase o por la palabra, tiene que ver con que la persona identifique las palabras. Por ejemplo, a ver, les voy a decir una frase, no sé. La frase es, la manzana es roja. Entonces partimos de la palabra, la manzana es roja. Después se centran a una palabra, a la mejor manzana. Y empiezan a trabajar manzana y después palabras con la M, melón, no sé, otras frutas con M. Y entonces van haciendo énfasis en leer las palabras, pero a final de cuentas leen la palabra, pero hacen énfasis en los sonidos. Entonces no les enseñan el sonido como tal, pero de manera indirecta lo están enseñando. Entonces, bueno, después pasan a la sílaba y a la letra. Entonces, el alumno llega a comprender las reglas de la escritura, pero por deducción, porque él las deduce. Aquí puede haber el caso de que no las llegue a deducir, entonces, bueno, como que se mecaniza. Entonces, como les decía, aquí el orden de los métodos analíticos, que son los globales, Doman, Troncoso, entre otros, tiene que ver con que parten de la frase a oraciones, las palabras, luego sílabas y finalizan con letras. Entonces, algunos errores que yo he podido percatarme de estos o de quienes enseñan con este método o en los pequeños es que, bueno, no errores y como limitantes son que se quedan encajonados a las palabras que solamente observan o que aprenden. Por ejemplo, si hoy aprendemos 10 palabras que son mesa, misa, mamá, no sé, mano, mono, etcétera, etcétera. Bueno, ellos se quedan muy mecanizados con la M, la M, la M y con la sílaba que le siga. Y entonces tal vez si les acercamos un libro y él ven unas palabras que tienen la misma, pueden decir la palabra que ellos estuvieron estudiando, pero no la palabra que es. Entonces, bueno, hay una situación de que intercambian palabras, perdón, y pues bueno, el sentido de la lectura como tal pues se cambia. Entonces, bueno, los métodos de enseñanza de la lectoescritura analíticos son estos, que se llega al comprender las reglas, pero por deducción, van del todo a la unidad, es decir, de la frase hasta llegar a la letra. Es la frase, después la palabra, después la sílaba y después la letra. Con respecto a otros métodos, que es el método sintético, este método es al revés que el método analítico, va por inducción, es decir, la persona va a aprender las reglas de la lectoescritura, pero de manera inducida. Nosotros lo vamos a ir encaminando directamente desde la unidad al todo. Es aquí lo que decía el participante anterior, vamos a enseñar desde lo mínimo, ya sea la grafía o el sonido. O pueden ir alternado. La realidad es que nunca podemos, bueno, en mi experiencia no siento que se pueda como que separar de lleno una de la otra. Siempre se va a poder ir o se puede ir de la mano. Entonces, bueno, los métodos sintéticos van por inducción. Nosotros enseñamos sonido o grafía y bueno, vamos llevándolo en el camino hasta llegar a que él comprenda que la palabra se constituye de muchas unidades, de muchas palabras.
El ejemplo de los métodos sintéticos es el fonético, el alfabético y el silábico, que como les digo, hay muchos nombres de métodos que están saliendo, pero a final de cuentas las bases son estas, o son fonéticos, alfabéticos, silábicos, o son globales. El orden, como les mencionaba, es que vamos por las letras, después vamos por las sílabas, después las palabras, después las frases o oraciones. Es decir, enseñamos la letra o el sonido, la letra acompañada del sonido. Después, bueno, vemos que, por ejemplo, se inicia con las vocales. Entonces ya se aprendió las vocales, el sonido, la grafía. Ahora le enseñamos consonantes, a lo mejor la M. Y bueno, ya igual se aprendió el sonido y la letra. Ahora empezamos a hacer esas uniones. Entonces la persona se empieza a dar cuenta que, bueno, sola o comunidad tiene un sonido, pero cuando ya lo hacemos un conjunto con otros, pues cambia de sonido y después él se da cuenta que esas uniones todavía puede tener más uniones y es cuando se forman palabras y bueno, que ahora esas palabras pueden hacer un todo, que son frases u oraciones. Y después está un método mixto. En los métodos mixtos tiene que ver con, o es mejor dicho, la unión del método primero y el segundo. O es un método analítico y sintético. Lo que trabaja este método, o mejor dicho, lo que él busca es favorecer el aprendizaje de letras y comprensión lectora. Él lo lleva de la mano. Es el método, bueno, un ejemplo es el método ecléctico. Estos métodos o este método retoma pues las bases de los otros dos métodos, que es el análisis de las de letras o el que las personas aprendan las letras, que analicen los fonemas para pronunciar y enlazar las letras y el análisis de las palabras. Entonces, bueno, ellos llevan de la mano como que vayan aprendiéndose las letras, pero trabajar de cierta manera la comprensión. Entonces, bueno, algo aquí importante que les mencionaba es poder utilizar el método que pues les funciona a nuestros alumnos, no generalizar, sino que bueno, a partir de nuestro alumno, de las características que él tenga, pues es que hay que llevarlo. Porque algo que me he dado cuenta es que muchos alumnos, de cierta manera, tienen ya en sí la idea de que pues leer y escribir tiene que ver con asociar sonidos a las letras. Entonces, bueno, hay alumnos que para los que les es muy fácil aprender a leer y escribir a través de métodos fonéticos, porque pues ya tienen de cierta manera esta idea de retomar estrategias que pues les han sido inculcadas, ¿no? Por ejemplo, yo le dicto a un alumno, vamos a escribir, no sé, sopa, y él me dice sopa, las de serpiente o las de viborita. Entonces, si yo le quiero enseñar con un método global, pues tal vez no le va a funcionar, porque o le va a ser muy aburrido, o le va a ser muy tedioso, o lo voy a contrariar, porque no sé con qué método le empezaron a enseñar. Entonces, bueno, ahí es donde entra la importancia de saber cómo es que ellos empezaron a leer y escribir y en qué nivel están. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Sí, yo. Dígame. Yo trabajé con una niña, era de 4º grado de primaria, pero no comprendía las reglas de lectura y escritura. Empezaba por silábico, y pues se acostumbra que empecemos por las vocales, de ahí por sílabas, de sílabas por palabras, así como lo acaba de decir usted. Lo que yo noté con ella es que no se le quedaba. Por ejemplo, hoy se le quedaban las vocales, mañana se las preguntaba y ya no se acordaba. Entonces, a mí me dijeron que tal vez el método silábico no le funcionaba, que intentara un global, pero la verdad es que no sé cómo aplicar el método global igual, entonces no sé, ahí usted qué me pueda recomendar. Ok. Algo importante, igual como le mencioné al otro participante, es saber qué habilidades tienen nuestros alumnos. Si yo le hago una prueba, a lo mejor le dicto palabras, selecciono 10 palabras y se las dicto y ella logra hacerme cierta correspondencia, podemos hablar de que ella ya entendió la regla de hacer la correspondencia. Entonces, tal vez ponerle un método global la vaya a confundir. Entonces, yo sugeriría ir de esa parte, de lo que ella ya tiene, la habilidad que ella ya tiene, o sea, a partir de ahí. El método global tiene que ver con seleccionar frases
y se hacen como que el repaso de las frases, ¿no? Es de cierta manera memorizar las palabras. Entonces se hace la lectura de las palabras. Por ejemplo, el método Doman, que es muy famoso, lo que hace es marcar, no sé, una frase, la que les decía hace rato, la manzana es roja. Entonces, puede ser la manzana es roja o puede ser un texto de, no sé, de 5 renglones, pero textos muy cortos. Entonces, lo que se promueve es que se haga la lectura diaria. ¿Para qué? Para que de manera, pues ahora sí que, pues memoricen la palabra, las palabras. Después se van a palabras como tal, puede ser que, o el método Doman así lo maneja. Hay un libro hasta eso del método Doman que dice que por día se aprenden tantas palabras, ¿no? O por semana, perdón, creo que es un grupo de 10 palabras o de 8, no recuerdo bien. Y esas palabras se deben de leer 3 veces al día en tales momentos. Entonces, presentándoselas en una tarjeta, me parece, y bueno, se las tiene que aprender. Entonces, solo es que memorice las palabras, que las memorice. Pero de cierta manera, como les decía, no está afianzando como tal las reglas de la escritura, él solo está memorizando. Ahora, cuando pasamos a una escritura como tal, si yo le dicto las palabras que ya vio, pues él me las va a escribir tal cual, a lo mejor hasta completas. Pero si yo le dicto una palabra de las que no ha visto, entonces él no va a escribir nada o va a escribir lo que él sepa porque él no ha aprendido esta regla que, por ejemplo, que las letras, que las palabras, perdón, aunque son distintas, se utilizan mismas letras, solo que la regla es que se utilizan mismas letras en distinta posición y en cantidad. Entonces yo le sugeriría que usted identifique en qué nivel está su alumna, qué sabe hacer y de ahí partir. A lo mejor un método fonético global no le va a servir si es que ella, o no le va a ser tan fructífero si es que ella ya tiene como que las bases de los fonéticos. Y más si a ella le favorece. Sí, gracias. ¿Algo más que le pueda ayudar? No. Ok, gracias. Bueno, vamos a continuar. Ahora viene esta pregunta. ¿El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura puede no concluirse u obstaculizarse? ¿Qué podríamos decir aquí? Pues la respuesta sería sí. El aprendizaje de la lectoescritura puede no concluirse o puede estar obstaculizado en este proceso, como lo vieron en la analogía que hacíamos con el puente. Pues bueno, el que lleguen del punto A al punto B tiene que ver con que pase con cada una de las etapas mencionadas ya anteriormente por las autoras. Entonces, si nuestro alumno ha pasado, pero no sé, a lo mejor no se le dio el seguimiento como tal y se quedó en el tercer nivel, a lo mejor en el silábico alfabético, pues él va a hacer escrituras incompletas, por decir algo, ¿no? Nombrarlo de alguna manera. Entonces, bueno, ahí no se concluyó el proceso como tal, o el otro, el obstaculizarse, perdón, enseñarle a lo mejor por palabras y pues que él a lo mejor se le proponen las palabras, pero no lo llevamos de la manera correcta para que él identifique las reglas de escritura, pues bueno, entonces él solamente va a haber memorizado las palabras, pero no comprendió como tal cómo era o no logró descubrir las reglas de escritura. Entonces, bueno, el proceso de enseñanza-aprendizaje de lectoescritura sí se puede quedar inconcluso y también puede ser obstaculizado por esta parte de no seleccionar el método correcto o las estrategias correctas. Bueno, perdón, no sé. El proceso entonces, bueno, sí puede estar inconcluso o puede obstaculizarse en el trayecto. Y bueno, cuando pasa esto, cuando se queda inconcluso o cuando hay obstáculos dentro de, es que se presentan errores en la lectoescritura. Y los errores más frecuentes, hay varios, pero los más frecuentes son el error de sustitución, es decir, que sustituyen una letra, ya sea vocal o consonante, la pueden sustituir por otra. Por ejemplo, aquí escriben pelo por perro. Aquí pueden haber dos cosas. Una, que no han diferenciado los sonidos como tal, o bueno, conocido el sonido con la letra que corresponde, o la otra, que hayan problemas de habla, que es el caso de las dislalias de tipo, ahí se me fue. Evolutivas, bueno, las dislalias hay de tipo evolutivas que son como que normales, podríamos decir que todos pasamos por una de ellas, porque tiene que ver con estas habilidades, o bueno, esta destreza en el habla de la que nosotros nos vamos haciendo hábiles.
Los pequeñines que tienen, no sé, entre 3, 4 años, pues dicen pelo en lugar de perro, o sea, no saben decir la letra R o el sonido de la letra R. ¿Por qué? Porque ese sonido se consolida entre los 5, 6 años o hasta los 7, porque depende de una maduración en la que, bueno, entra en juego muchas situaciones de experiencias igual. El que nosotros podamos hacer el sonido R tiene que ver con que seamos conscientes de cómo poner nuestra lengua, en qué posición, si nuestros labios participan, si solo es el paladar, etcétera. Entonces, bueno, en errores de sustitución pueden haber esta parte de que no conozcan las letras y las confundan, o que haya un problema en el habla, y bueno, se puede ver reflejado aquí, porque la realidad es que dicen por ahí, hay veces que como hablas, escribes, y sí se refleja. Entonces, bueno, los errores de omisión tienen que ver con que tú quitas una letra a la palabra. Por ejemplo, aquí, comprar en lugar de comprar. Si nosotros vemos este tipo de escritura, comprar en lugar de comprar, podemos decir que está en un nivel de escritura o un tipo de escritura silábico alfabético. Es decir, a lo mejor puede ser que no ha identificado el sonido M, o no ha logrado entrenar de cierta manera su discriminación auditiva para lograr identificar que, bueno, que entre la O y la P hay otro sonido, que es la M. A lo mejor conoce el sonido M, pero dentro de la palabra no alcanza a identificarlo. Entonces, bueno, se dan errores de omisión. Otro error es el error de rotación. Se intercambia la D por la B, la Q por la P o la P por la D, etcétera. Y esto tiene que ver más con situaciones de que, bueno, muchas veces dicen, o es muy usual ver en redes sociales, que, bueno, que muchos papis mencionan que, bueno, sus pequeños no saben diferenciar esto y el otro, ¿no? Y mencionan que es por dislexia. La dislexia es un problema de aprendizaje de otra índole, tiene que ver con situaciones, alteraciones a nivel, pues, de cierta manera cerebral. No es que sea una discapacidad o algo como muy grotesco, pero sí es distinto y no, o sea, es distinto y es muy poco probable que muchas personas tengan dislexia. Entonces, bueno, estos errores de rotación tienen que ver más con situaciones de que no han alcanzado o no han consolidado nociones espaciales izquierda, derecha, arriba y abajo que les ayuden a poder diferenciar en la posición entre una grafía y otra. Entonces, bueno, aquí también entra situaciones de escritura, porque bueno, como vimos, el que tú aprendas a leer y escribir tiene que ver con que sepas que una grafía tiene un fonema como tal. Entonces, bueno, si no logras diferenciar de B, pues esto puede causar también este error en tu escritura o también en tu lectura. Entonces, bueno, aquí en el error de rotación entran situaciones de que no has consolidado nociones espaciales, así como de dificultad en tu discriminación auditiva para diferenciar un sonido de otro, y también los puntos y modos de articulación de cómo pones tus órganos, lengua, dientes o paladar para que puedan hacer un sonido. El siguiente error es el error de adición. En el error de adición, lo que se hace es que se agrega una letra a la palabra. Se agrega una de más, o pueden ser más. Por ejemplo, aquí estamos viendo que escriban blanco por blanco. O a veces puede haber que es la posibilidad de que escriban letras al final de la palabra. A lo mejor en lugar de blanco, poner blancos o blancón o no sé, agregan. Ya sea que la agregación de la letra esté al inicio, en medio o al final de la palabra. Entonces, bueno, ahí estamos viendo igual que aunque hacen correspondencia, o sea, algo está pasando que no está permitiendo identificar que, bueno, la palabra blanco, por ejemplo, solo se escriben con 6 letras. En blanco no se escucha el sonido bli o la i, entonces, ¿por qué la pone? Entonces, es una situación de que las personas logren entrenar esa habilidad, ese análisis fonológico y esa discriminación auditiva para que poco a poco escriban lo que sí corresponde. No pongan ni más ni menos letras, sino solo las que van. El error de inversión, tiene que ver con que la palabra como tal se segmenta, por decir algo, pero, o sea, no va segmentada la palabra o separada, sino que las letras que la conforman a la palabra o las sílabas que la conforman están revueltas entre la misma palabra y pues obviamente cambia el significado de la palabra. Por ejemplo, aquí está ribeinato por virreinato.
La palabra virreinato, pues es la correcta y la incorrecta es ribeinato. Como pueden ver ustedes, aquí intercambian consonantes. Entonces, pues al cambiarlo, pues obviamente se cambia todo el... Ok, y perdón. Y el siguiente error, que es el de fragmentación, tal cual, fragmentan la palabra. Aquí podemos ver el siguiente ejemplo. Tornillo, tornillo por tornillo. O puede haberse, no siempre va a ser la fragmentación al inicio, puede ser en medio, puede ser al final, puede ser que fragmenten sílabas o puede ser que fragmenten las consonantes y demás. Ahora, las causas específicas de estos errores, como les mencionaba, era mezclar los métodos. Ya vimos que, bueno, nuestros alumnos tienen que llegar a esta parte de conocer cuáles son las reglas de escritura. Entonces, cuando les proponemos métodos que son contrarios, como lo es un global de un fonético, pues obviamente no van a saber ni para dónde irse nuestros alumnos, ¿no? Entonces, no les estamos ayudando, o ellos no están aprendiendo las reglas, pues obviamente se pueden ver errores como estos. La otra causa es no finalizar el proceso, como era el caso de la omisión, que puede ser como que la mayor causa de, como no finalizan el proceso, pues no, o no, pues no escriben la palabra como tal. En este ejemplo, pues puede ser que esté en un nivel silábico alfabético y pues obviamente le falta transitar al siguiente nivel. Hay que afianzar esa parte para que logre transitar y bueno, eliminemos estos errores. La otra que se relaciona es no conocer todos los fonemas y o grafemas. Es decir, a lo mejor en comprar, el error de omisión, comprar. A lo mejor él, pues bueno, conoce la M, pero no la pone, porque a lo mejor, no sé, se le fue o puede haber el caso de que no la conozca, ¿no? O a lo mejor hay veces, en ocasiones me he dado cuenta, perdón, que hay palabras con sílabas trabadas como comprar, que ellos no alcanzan a discriminar el sonido de la R dentro de la sílaba pra. Entonces lo que hacen es que no la ponen, entonces solamente pondrían compar. Entonces aquí tiene que ver muchas situaciones, de que no conozcan los fonemas, no conozcan qué grafema le corresponde o demás situaciones que no los hayan aprendido todavía. Otra causa es escribir el nombre de la letra y no su sonido. Hay métodos que se van por el nombre de la letra. Por ejemplo, la M, M, L, F. Entonces, lo que ellos hacen es escribir el nombre de la letra, más no el sonido. Entonces, por ejemplo, para la palabra, no sé, mamá, ellos podrían escribir mamá. O sea, agregan unas E por el nombre de la letra M para hacer su escritura, entonces están revolviéndose. De cierta manera esto se relaciona con el primer punto, que es mezclar métodos. Entonces, bueno, ellos no logran identificar que, bueno, al escribir se pone correspondencia de la letra con el sonido, más no del nombre de la letra. Y esto, algo importante, el último punto, no han consolidado nociones espaciales. Lo que les decía, confundir con dislexia. O sea, aquí algo importante es que nuestros alumnos, logren identificar arriba, abajo, izquierda, derecha, para que ellos se puedan ubicar en el espacio, que sería en este caso su libreta, el espacio en el que ellos van a escribir, para poder hacer las grafías como corresponden y las que corresponden. Y bueno, ¿cuáles son las sugerencias? Como vimos, haciendo énfasis, leer y escribir tiene que ver con que nosotros comprendamos las reglas de escribir y en el caso del sistema alfabético es la asociación fonema-grafema. Entonces, bueno, las sugerencias giran en torno al análisis fonológico, a la discriminación auditiva y a la discriminación visual. ¿Qué es el análisis fonológico? Me preguntarán. Bueno, el análisis fonológico es es tal cual analizar que una palabra se escribe con distintos sonidos, o que bueno, que una palabra su escritura tiene que ver con sonidos y como tal con marcas, que son las letras. Entonces, una sugerencia es esa, hacer el análisis fonológico de palabras, y esto tiene que ver con diversidad de palabras. A lo mejor puede sonar como tedioso, pero bueno, en futuro o viéndolo a futuro, la realidad es que sí es mejor hacerlo de manera preventiva que correctiva. La otra es la discriminación auditiva. ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, de sustitución, ¿qué hacen? Intercambian l
o la L por R, por la R. Entonces, hay que trabajar primero de manera aislada los sonidos, que logren diferenciarlos, que no logren diferenciar aquí a través del punto y modo de articulación, que bueno, cada uno es distinto. Después pasamos a esos sonidos dentro de la palabra. Entonces, ellos discriminan o diferencian, porque discriminación auditiva tiene que ver con que tú logres diferenciar, clasificar, separar sonidos en función de su característica, ya sea de duración, de volumen y demás. Y por otra está la discriminación visual, que esta está relacionada con la parte de los errores de rotación, que nuestros alumnos logren entrenar esta habilidad de diferenciar o de captar diferencias entre una y otra. Por ejemplo, para diferenciar la D por la B. Bueno, él tiene que observar que la forma en que se hace esa marca es un círculo más una raya, pero en el caso de la D va el círculo y la raya del lado derecho. Para el caso de la P va el círculo, pero la raya del lado izquierdo. Y así, entonces tenemos que hacer ejercicios como esos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿O comentario? Entonces, si yo identifico en mi alumno alguna de las 2, 4, 6 situaciones que usted marcó, por ejemplo, la sustitución, la omisión, ¿yo qué ejercicios le puedo dar para trabajar esa parte y que ya no lo haga? Ok, ahorita los vamos a ver. Sí, algo importante sí es, les vuelvo a remarcar, el saber en qué nivel está nuestro alumno, porque eso nos va a decir mucho sobre cómo vamos a trabajar con él. Para esto es importante que nosotros podamos hacerle ciertas pruebas que sean dirigidas, porque bueno, nosotros tenemos que tener el control de qué es lo que queremos observar. En este caso yo les sugeriría que puedan ustedes seleccionar una frase, bueno, hacer dictados. El dictado es para mí lo mejor que hay para que tú te puedas dar cuenta de esto. ¿Por qué? Yo selecciono, por ejemplo, 10 palabras. Esas 10 palabras que yo selecciono tienen cierta característica. Se las dicto sin ningún otro apoyo. Entonces, él va a escribir palabras aisladas. Entonces, en el momento que él escribe las palabras, yo me doy cuenta de qué está sustituyendo. Como yo tengo el control de las palabras que yo dicté, pues me doy cuenta de cómo, o sea, yo sé cómo se escribe, ¿no? Y cuando veo cómo escribe mi alumno, bueno, me doy cuenta ahí si está sustituyendo, si está omitiendo, si está rotando, si está haciendo adición, si está invirtiendo o si está fragmentando. Entonces, eso es de primera mano. Hay alumnos que pueden escribir las palabras aisladas de muy buena manera. Pero, ¿qué creen? Que cuando les dictas un texto como tal, ahí se reflejan las palabras. Puede sonar así como difícil de creer, pero tengo un alumno que hace eso. Le dicté 10 palabras, palabras con sílabas trabadas que se supone son como que las más difíciles, y me las escribió súper bien. Pero vaya, cuando le hice un dictado, vino lo fatal, vino la realidad. Me di cuenta de que el alumno tenía errores de sustitución, de fragmentación, de inversión y demás. Entonces, bueno, lo primero es eso, identificar cómo escribe nuestro alumno, pero a través de un dictado, no de copiado, porque yo les decía, copiar tiene que ver con que solamente haces eso, no copias, no comprendes o no pones en práctica la regla como tal de escribir. Entonces, lo primero que yo le podría sugerir es eso, hágale un dictado donde usted tenga el control de lo que dicta para hacerle esa comparación, perdón. Y la otra parte ya se me olvidó. ¿Me puede repetir lo otro que me decía? Sí, ¿qué ejercicios eran recomendables para cada una de esos errores? Sí, ahorita se los explico. Gracias. ¿Alguien más? Otra pregunta. ¿Qué prueba se puede utilizar para detectar a un niño con dislexia? Porque igual veo que algunos niños confunden la D con la B y viceversa. Ajá. Sí, la dislexia, quien puede, como yo les decía, no podemos definir o decir si nuestro alumno tiene dislexia, a menos que seamos como que los especialistas en. La dislexia muchas veces se llega a confundir o llegamos a decir que tiene dislexia porque no escribe bien la D o la B o las confunden, pero muchas veces esto tiene que ver o la causa de esto es que no han logrado consolidar sus nociones espaciales de izquierda y derecha. También tiene que ver con esa discriminación visual, que no logran centrar su atención en un estímulo específico de la grafía y entonces pues la escriben así, ¿no?
O la otra es de situaciones de, se me fue la palabra, tiene que ver con impulsividad, o sea, escriben por escribir. Entonces, bueno, nosotros, para que podamos diagnosticar dislexia, tenemos que dirigirnos con un psicólogo quien le va a hacer las pruebas pertinentes para diagnosticar dislexia, o con un psicopedagogo, que él también es el capacitado para hacer estos tipos de diagnóstico, porque les menciono, tiene que ver con causas a nivel cerebral, no con causas como tal, como más leves, por decir algo que sea con la situación de su orientación espacial. Entonces, lo recomendable ahí es hacer bueno, dirigirse hacia un psicólogo o un psicopedagogo, quien será el que le va a hacer las pruebas más específicas para determinar si tiene una dislexia o no. Bueno, en esa parte Ujú, yo me he dado cuenta o pude encontrar que, por ejemplo, hay dos niñas que tengo que les estoy dando, bueno, tutoría ujú. en una hora y las dos tienen la misma problemática y es lo que me doy cuenta que, por ejemplo, la niña se fija de su hermana y comete el mismo error de la D con la B y es algo evitativo, es normal, ¿verdad? Ajá, como usted lo acaba de mencionar, agarra de referencia a la hermana. Entonces, pues el error de la hermana lo está pasando ella. Aquí le podría recomendar que haga estos ejercicios, que usted o identifique si ella ya identifica sus nociones temporales, digo espaciales, perdón, arriba, abajo, izquierda, derecha. No sé cuántos años tenga, este, usted, pues haga algún juego, a lo mejor, no sé, en una hoja, puede ser así en el plano tal cual en una hoja, que dibuje, no sé, que se dibuje a ella y que usted le da la indicación, pon arriba o dibuja arriba tal cosa, a tu izquierda dibuja tal cosa, a tu derecha dibuja tal cosa, o tal cual en un plano físico, o con material, que se ponga ella y dele usted cosas y menciónele, a ver, pon, no sé, el marcador adelante de ti o enfrente de ti, ya lo va a poner. Pon la pelota a la izquierda, ponla a la derecha. Usted ahí se va a dar cuenta, perdón, de si tiene dificultades en esta parte, si ya logró consolidar su izquierda y su derecha. Si por ahí hay alguna falla en identificar izquierda y derecha, entonces lo que yo le sugeriría como que de primer momento es poder hacer ejercicios para que ella identifique izquierda y derecha, hacer juegos en los que ella pues ponga en práctica estas partes, pues logre construir esta parte de su izquierda y su derecha para que, bueno, esto se va reflejado en la escritura. Ahora, en la escritura, una vez que usted ya se cercioró de que, bueno, el error era a lo mejor esta parte de no consolidar nociones espaciales, bueno, ahora ya a lo mejor ya lo trabajó usted, ya conoce izquierda y derecha, bueno, vamos a escribir la D, observa, la D va así, hacia la izquierda va tal marca y hacia la derecha va tal. Ahora en internet hay muchos, como planas, que ahorita les voy a enseñar una, que es, en esta se ponen las grafías similares, la D, la B, la P, la Q, la B, y ella tiene que observar una en específico y pues buscarla. Entonces, en este caso, usted le podría, obviamente, previamente, habiéndose cerciorado de que la dificultad era solamente a nivel de que no comprendía o no había consolidado nociones espaciales, usted le plantea o le muestra la hoja con todas esas letras que le digo, D, B, P, Q y todas estas, y aparte, usted con una tarjeta de muestra se la enseña y le va a decir, busca estas, ¿no? Entonces a lo mejor usted en su tarjeta le enseña la D, le va a hacer referencia a la D, el círculo va hacia la izquierda y la raya va del lado derecho. Entonces usted le está dando un referente y ella lo debe de buscar. Es esta situación de entrenar esa discriminación auditiva para que ella, bueno, no escriba de manera a la mejor impulsiva, no retome a la hermana como el ejemplo, sino que ella solita haga esta parte de analizar cómo va la posición de la grafía antes de, pues a lo mejor de poder ir con el psicólogo o con el psicopedagogo, como le digo, puede ser como una parte de que usted se percate de si la situación es a nivel, pues es a ese nivel, ¿no? De que no requiere de mayores apoyos. Bueno, en otra parte me he dado cuenta o percatado que dependiendo del contexto, el niño se va manifestando en esta parte o situación o le falla, Ujú. porque por ejemplo, como lo voy mencionando, las niñas, bueno, me ha tocado con dos escuelas.
no conoce ni derecha izquierda porque prácticamente pues no se lo enseñan, uno lo practica igual en esa parte, en la casa. En lo que me he dado cuenta que parte mucho también de los padres o pues la continuidad que le dan, porque Sí. si no le dan una continuidad como la compañera que pues estaba mencionando, es que al otro día ya no lo dicen. Así me pasaba porque pues prácticamente no le dan un seguimiento, tal vez como profesor o pedagogo, psicopedagogo, estás trabajando en la parte educativa, le estás dando la continuidad, pero pues en la casa no se lo da, no hay un avance, entonces en esa parte igual el trabajo va a ser un poco más lento, por lo que yo, bueno, en lo que he visto. Entonces en esa parte igual tiene que influir mucho igual el de casa, porque no tiene caso, pues sí lo van a aprender, pero pues va a ser mucho más largo el proceso, porque todo esto, bueno, bueno, sí lo había visto, pero de diferente forma. Lo que es la rotación, en esa parte decían, es que dislexia es cuando confunde la D con la B, entonces como nosotros buscamos ese tipo de información, los confundimos y diagnosticamos y lo decían, ¿saben qué? Es que solamente un profesionista en lo que es el área puede diagnosticar en esa parte, pero no tomamos en cuenta lo que está en su entorno, en su casa, también en esa parte, el Sí, por qué el niño está haciendo ese tipo de fallas. sí, así es. Bueno, Ujú. por mi parte utilizaba yo la B, por ejemplo, la B minúscula, ya nada más le ponía yo arriba, le decía yo a la niña, nomás dale la vuelta o enciérrale y mires la B, para que no te Ujú. confundas. Bueno, yo utilizaba así, Sí, sí lo hacían y otra vez volvían a equivocarse. Dije, ¿y sí, ahora qué pasa? perdón, sí, es Pues, esta parte de ah, poder lograr mejorar, o bueno, lograr consolidar estos aspectos que les menciono pues de las base que está ahí, porque si solamente mecanizamos, pues no va a servir de mucho. Sí. Pero, Lick, ¿verdad que uno como pedagogo no puede hacer ningún tipo uno no está como facultado para aseverar que le hizo un diagnóstico y que el niño tiene un tipo de dislexia? Sí, no, por eso les menciono, debe de ser con un especialista, psicólogo o psicopedagogo, porque ellos van a realizar una prueba, pues, con respecto a sus procesos de aprendizaje, más situaciones de aprendizaje, su atención, su memoria, funciones ejecutivas y demás para ver cuál es la situación ahí. Nosotros no, así como tal, decir, ah, no, pues sí tiene, sería un error completamente. Gracias. Sí, de nada. Vamos a pasar a las estrategias porque ya nos extendimos un poco directamente. Bueno, ¿cómo ayudamos a nuestros alumnos? Aquí viene lo interesante. Como les decía, las estrategias que se mencionan son estrategias de análisis fonológico, que es que el alumno o la persona logre identificar que la palabra se constituye de letras y de sonidos, como tal, que él identifique que van en distinta posición, en distinta cantidad. La discriminación auditiva, que él logre diferenciar un sonido de otro, por ejemplo, el caso de la D, de la B, la P, de la Q, que bueno, esos no tienen como tanta, no se parecen mucho, pero pues aún así los llegan a diferenciar. La discriminación visual, que ellos logren identificar aquellas diferencias y semejanzas entre las grafías, cómo va la posición y cómo es la forma de escribirlas, ¿vale? Entonces, bueno, como tal vienen las estrategias. Para cada, bueno, aquí menciono estrategias y les pongo el tipo de error que puede ayudar. Sin embargo, hay estrategias que, bueno, se pueden ir, pues como tal, bueno, que trabajan como que todo. No, pueden haber algunas específicas, pero hay otras que pueden trabajar dos o tres cosas a la vez. La primera es el tipo de error de sustitución. Ahí cuando intercambian, por ejemplo, la L de la R. Algo importante que les mencionaba aquí era que hay veces que hay problemas en el habla, entonces hay que ver si ellos pronuncian bien como tal las letras. Entonces, en esta parte, bueno, trabajamos el punto y modo es prevención y corrección. Se trabaja punto y modo de articulación.
¿Cuál es el objetivo? Que ellos pronuncien de forma correcta el fonema para después diferenciarlo. Entonces, de manera aislada, trabajamos el sonido L, diferenciándolo del sonido R. Una vez que el alumno ya identificó que el sonido L o de la letra L, él utiliza o pone su lengua en la parte de, como que en la punta de los dientes, lo pone de tal manera y observa y identifica el sonido que sale. Ahora le enseñamos el otro sonido y lo mismo, identifica cómo se hace el sonido y ya los diferencia. Primero se hace de manera aislada los sonidos y ahora después lo llevamos a palabras. Por ejemplo, yo le digo, a ver, perro, ¿es perro o es pelo? Perro, pelo. Ah, no, pues perro. A ver, pronúncialo tú. Perro. Entonces, poco a poco lo va a ir haciendo. Es cuestión de que él logre modificar esa mala pronunciación para que lo pueda hacer bien. ¿Ok? Bueno, esta es la primera estrategia. Apoyarse del punto y modo de articulación. Si gustan, pueden sacarle captura de pantalla para que se les quede pues la estrategia. La siguiente estrategia es el tipo de error. Bueno, para el tipo de error es el de error de sustitución, que es que, pues, bueno, como veíamos, es que cambian las letras. Bueno, la estrategia tiene que ver con palabras con consonantes específicas y el objetivo es buscar palabras con un sonido en específico. Igual, pueden cambiar la L por la R, pero bueno, ya que se trabajó primero de manera aislada los sonidos, ahora que ya identificamos que, bueno, los sonidos, o ya identificó la forma correcta de hacer el sonido y de emitirlo, ahora vamos a palabras completas. Por ejemplo, aquí tiene reloj, oso, ropa. Ustedes le van a preguntar a su alumno, a ver, ¿cuál de estas tres tiene el sonido R? Reloj, oso, ropa. A lo mejor él les dice, oso. No, escucha, el sonido que estamos buscando es R. Te voy a repetir los nombres. Reloj, oso, ropa. ¿Cuál de estas tres tiene el sonido R? Después de cierta práctica, él ya las va a identificar. Entonces, esta actividad le sirve tanto para análisis fonológico como para discriminación auditiva. Estamos enfocándonos en un sonido que él tiene que identificar, pero también estamos analizando qué letras van y qué letras no van dentro de la palabra. La siguiente estrategia es para el tipo de error de sustitución. Igual, prevención y corrección. En esta se busca que, bueno, o se trabaja con palabras con vocales o consonantes en específico, es parecida a la anterior. El objetivo es identificar un sonido específico dentro de la palabra en posición inicial, medio o final. Muchas veces nuestros alumnos se quedan con que, bueno, les enseñamos la letra L o el sonido L y ellos creen que solamente el sonido L siempre lo van a encontrar al inicio, pero ¿qué creen? Que no, que la letra, como la regla te dice que se utiliza en distinta posición y cantidad, pues bueno, va a variar dentro de las palabras. Entonces, por ejemplo, aquí, la palabra o la letra a buscar es el sonido R. Estoy discriminando auditivamente y estoy identificando cuántas letras van. Entonces yo le digo a mi alumno, a ver, vas a identificar o vas a levantar la mano cuando escuches el sonido R. Y yo le digo, oso, reloj. A ver, levanta la mano. Ya le dije oso y no la levantó. Le digo reloj y tampoco la levantó. A ver, otra vez te voy a repetir. Oso, reloj. Entonces, él tiene que diferenciar el sonido y cuando él logre escuchar el sonido R, levanta la mano. Y ahí estamos trabajando discriminación auditiva, estamos trabajando que él logre escribir las letras que van, que no omitan ni que ponga de más y que, bueno, que las ponga en orden, porque él las va a ir escuchando, va a ir haciéndose poco a poco consciente de que las letras llevan un orden y que el orden de escribirlas es el mismo orden en el que tú las escuchas. La siguiente estrategia es para los errores de omisión, adición, inversión y fragmentación. Esta es como que la más, ¿cómo decirlo? La que abarca más y bueno, igual es de prevención y corrección. Esto sirve para quienes están iniciando la lectoescritura o para quienes ya leen y escriben, pero bueno, tienen por ahí estos errorcillos. La estrategia es análisis de palabras cortas y largas sin material concreto. En sí es análisis fonológico, pero también se puede trabajar, si ustedes estas actividades las pueden diversificar de tal manera que trabajes tanto análisis fonológico como discriminación auditiva.
El objetivo es identificar cantidad y posición de sonidos dentro de la palabra para hacer correspondencia fonema-grafema. Es decir, el alumno va a identificar que tal palabra está escrita con tantas letras, cuáles letras son y en qué posición van. Por ejemplo, ustedes le enseñan, estas 3 imágenes, bueno, son para distintos momentos. La primera, mono, es la primera que, puede ser mono o cualquier otra. Ustedes se le enseñan la imagen con la palabra mono. Entonces, ustedes van leyendo la palabra de manera o despacio y alargando el sonido para que él se dé cuenta que las palabras se escriben con distintas letras y que, bueno, solitas hacen un sonido, pero en conjunto hacen otro. Entonces, tenemos la palabra mono. Después pasamos a un siguiente nivel de complejidad. Ponemos 2 palabras. Dedo, mono, lo mismo. Hacemos lo mismo. Nuestro alumno identifica que hay distintos sonidos y los va asociando aquí ya sonido con letra de una vez. O sea, vamos trabajando 2 cosas y va diferenciando sonidos, va viendo que, bueno, que pueden estar dentro de la misma palabra, pero que pueden estar en distinto orden. Y ya hablando de un nivel como más complejo, ya no le ponemos nosotros la marca abajo para ir separando las letras, sino que ahora invitamos a que él lo haga. Le decimos, a ver, dime qué dice aquí, o qué es esto, día. Entonces, puede que nosotros le escribamos la palabra como tal y que él haga el sonido, o que no le pongamos letras y que él pues alargue los sonidos y que ustedes le puedan decir, a ver, día. ¿Cuántos sonidos tiene la palabra día? Ah, pues tiene, a ver, día. Ah, tiene 3. Ok. Y la palabra mano, mano, tiene 4. Entonces, aquí el alumno ya vio que esta palabra mano tiene 4 letras, entonces no la puede escribir con 3 ni con 5. Tiene que ser 4 letras. Tiene que ir juntas, no van fragmentadas, no van al revés. O sea, al momento de que vamos trabajando estos, él va haciéndose consciente del orden de las letras. Y la siguiente, igual, es para errores de omisión, adición, inversión y fragmentación. El momento es prevención y corrección igual, y el objetivo es que, bueno, que el alumno logre analizar las palabras cortas o largas y, bueno, que se haga consciente del análisis fonológico. Es que él identifique cantidades y posición de sonidos dentro de la palabra para hacer correspondencia fonema-grafema. Y lo mismo, hacemos lo mismo que en la anterior, pero ahora ponemos fichas, pueden ser fichas o en este caso palitos, ustedes ponen una ficha o un palito, un material concreto, el que sea, para cada sonido. Entonces, para la palabra dulce, él sabrá que dulce se escribe con 5 letras, no con 4, no con 3, no con 1, con 5. Y poco a poco vamos a ir trabajando con diversas. Por ejemplo, esta, ojo, son 3 letras. Bueno, aquí se va a dar cuenta de que dulce son 5, ojo son 3. Si le pongo otra de 8 letras, pues bueno, se va a dar cuenta de que hay distintas cantidades y así, vamos. ¿Okay? Esta es igual a la anterior, pero ya va sin el apoyo nuestro. Nosotros dejamos solo que el alumno lo haga. Le decimos que, bueno, que mencione el nombre de esta. Reloj. A ver, escucha y alarga los sonidos. Reloj. Entonces, lo que él hace es que va poniendo un material concreto, ficha, lo que quiera que sea, para cada sonido que escucha. Ahora vamos con oso. Oso. Pone 3 fichas. Para ropa, pone 4 fichas. Entonces, en el momento que él ya lo hace, sin que nosotros lo apoyamos, él ya dio el gran paso a comprender esta conciencia de que hay asocia fonema, grafema, y ya de esta manera ya logramos prevenir ciertos errores en el futuro, que él los podrá tener, pero él solito se va a dar cuenta y los va pues a corregir. Entonces, bueno, estos ejercicios ayudan a eso, a que ellos hagan el análisis fonológico, la discriminación auditiva, que ellos empiecen a comprender o a conocer las letras y los sonidos y que también lo escriban, porque esto se puede llevar al inicio así, solamente con esto, ¿no? Con este tipo de análisis, pero después ya se puede hacer la escritura. Y bueno, otro es el de inversión, que invierten las sílabas o las letras dentro de la palabra. Puede ser el uso de pseudopalabras. Por ejemplo, para la palabra silla, yo le pongo saya, suya o silla. Estas son pseudopalabras. No sabemos qué es una saya, no sabemos qué es una suya. A lo mejor hay suya, pero con Y y no con doble L.
Y entonces él lee y dice, como él ya tuvo previamente un trabajo con material concreto y ya identificó sonidos, bueno, ahora ya identifica que aquí dice silla y que la real es esta. Para el ejemplo de abajo, lo mismo, simáfora, semáforo o semáfora. ¿Cuál de estas es la real? Ah, pues esta, pero él ya logró identificar que, bueno, ¿cuál es lo real, no? ¿Cuál es esa correspondencia y cuál es la que sí debe de ir? Y esta última, que es el tipo de error de rotación. En esta, lo que les mencionaba, tiene que ver con situaciones de que no han consolidado como tal nociones espaciales de izquierda, derecha, arriba y abajo y demás. Entonces, una es el juego. Esta es muy buena de hacer los juegos de maquinita de baile. En el piso pueden marcar las flechas y poner una canción muy movida. Obviamente al inicio ustedes le enseñan. A ver, izquierda, derecha, atrás, adelante. Ustedes lo hacen y ahora él lo hace. Poco a poco él se va a ir haciendo consciente. Entonces, a través de un juego, él logra comprender o conocer conceptos izquierda, derecha, arriba y abajo y después los va a llevar a su escritura, porque él ya los va a poder utilizar como referente para escribir. Y la última, el error de rotación. Igual es prevención y corrección y bueno, es sopa de letras. Y bueno, aquí me pasé, era la sopa de letras. Lo que les decía hace rato, ponen las letras con un referente, piden la letra a buscar. La alumna o alumno se concentra en lo que va a ver, en los estímulos que está viendo, en cuáles son los como tal, cómo se escribe, ese ejemplo que usted o que nosotros le estamos dando para que lo pueda escribir y no busque otra o no haga otra cosa más que lo que se le está pidiendo. Entonces, bueno, estas son las estrategias que les comparto, que en mi experiencia pues sí funcionan tanto para prevención como para corrección, recordando que bueno, leer y escribir en nuestro sistema tiene que ver con esa asociación. Y bueno, para finalizar, vamos a hacer unas conclusiones, que es, bueno, la primera, es durante el proceso de adquisición de la lectoescritura que el alumno conoce, comprende y aplica las reglas del sistema de escritura. La otra, el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura se puede ver inconcluso u obstaculizado generando errores en la escritura y lectura. Y la tercera, los errores en la escritura y lectura pueden prevenirse y corregirse por medio del análisis fonológico y la discriminación auditiva y visual. Y pues bueno, me dio mucho gusto poder interactuar con ustedes y compartirles esta información. Espero les sea de utilidad y bueno, las puedan poner en práctica y en nuestra página, nosotros tenemos una página que se llama Reeducando Ideas y Sentir, en donde, bueno, compartimos cierta información que tal vez les sea de utilidad. Tal vez pónganlas en práctica y nos puedan decir qué tal les sirve. Espero que les haya agradado y bueno, que les sea de utilidad. Gracias. Bueno, licenciada Mariel, muchas gracias por su ponencia. Fue un tema muy interesante y muy completo y creo que a muchos les va a ayudar, nos va a ayudar. La licenciada Mariel va a dar un taller próximamente de muchísimo más completo para que uno aprenda más técnicas de lectoescritura. Si necesitan informes o quieren traer a sus niños o saber algo más acerca de este tema o contactarse con la maestra Mariel, pueden solicitar informes con nosotros, ¿vale? Al 246-248-6999. Pues muchas gracias, Mariel. Gracias a ustedes, gracias a todos por estar presentes. Espero que les sea de utilidad. Hasta luego. Hasta luego.